Buenos días, apreciados participantes a la 25ª teleclínica. Disculpen el retardo, puesto que hay problemas de internet que no los hemos podido solventar totalmente, pero bueno, esperemos que en el transcurso se puedan solventar. Me es muy grato saludarlos y especialmente a los que se han conectado desde las diferentes regiones del país, así como a los que se han conectado desde la parte internacional. En esta oportunidad, debido al enorme interés de los profesionales de la salud y comunidad en general de conocer los efectos del COVID-19 en niños, nos estamos saliendo un poco de lo que es nuestra rutina de estas sesiones, donde discutimos casos clínicos reales de diversas patologías que tienen que ver con el crecimiento, el desarrollo y la maduración del niño. En el día de hoy contamos con un extraordinario panel, quienes hablarán en una primera ronda durante 5 minutos cada uno de ellos sobre diversos tópicos de interés acerca del COVID-19. Luego daremos respuestas a las preguntas que ustedes tengan a bien formular y finalmente una segunda ronda de 3 minutos cada uno para sus conclusiones y recomendaciones. A todos los que se han conectado, les agradecemos cerrar el micrófono y abrirlo solo en el momento de otorgar el derecho de palabra. Y a fin de mantener un ancho de banda suficiente, pues entonces también vamos a cerrar el video para que podamos hacer de la mejor manera esta sesión. Lo que nosotros hemos visto en los estudios es que se señala al SARS-CoV-2 que parece afectar a menos a los niños que a los adultos. Y por ello siempre hay un muy bajo porcentaje de casos que se han reportado. Sin embargo, esta apreciación parece que no es igual en todos los grupos etarios. Y uno de esos grupos etarios más vulnerables son los menores de 1 año y particularmente los recién nacidos. Le vamos a dar la palabra al doctor Rafael Godoy. El doctor Rafael Godoy es pediatra, neonatólogo, intensivista. Y a él le quería decir que nosotros no tenemos conocimiento de que en nuestro país haya nacido algún paciente producto de una madre sospechosa o afectada por el COVID-19. Sin embargo, yo entiendo que las sociedades que agrupan a pediatras, obstetras y perinatólogos se han pronunciado sobre las medidas a tomar en casos de sospecha. ¿Qué se debe hacer en estos casos, Rafael? ¿Nos puedes decir? Buenos días. Primero quiero agradecerle al doctor Velázquez la oportunidad que me da para hablar sobre este tema de COVID-19 en neonatos y madres. Queremos hacer hincapié en que el protocolo que utilizamos para esto es la revisión de los protocolos existentes. Uno es el de la Sociedad Venezolana de Obstetricia con el doctor Pérez Wolf, que nos dio la información. El otro es el de la Sociedad Española de Neonatología, el de la Sociedad Chilena de Neonatología y el manejo de infantes y madres con COVID. Es un trabajo que apareció ahora del Comité de Infecciones ayer, de la Academia Americana de Pediatría, y hacer hincapié también en el primer caso de infección por SARS-CoV en España, en el Hospital Universitario 12 de octubre, que para nosotros, resumiendo, porque por razones de tiempo, para mí la variable más importante de todo lo que uno revisa es el antecedente epidemiológico. En el caso que nos mencionaron ahí, la madre estaba completamente asintomática, le hacen una cesárea y a los 2 días comienza la fiebre. La pregunta que me hace el doctor Velázquez, si nosotros aquí en Venezuela tenemos casos reportados con COVID, no tenemos con COVID-19 reportados, lo que no quiere decir que no haya y que no tengamos que tomar las pautas para esto. Los protocolos están ahí, los vamos brevemente los vamos a poner. A mí lo que me llamó más la atención, tanto del caso reportado en China, como el caso reportado en Londres, como el caso que reportan en España, es que tenemos que darle muchísimo valor a la parte epidemiológica, porque en el caso de España, la doctora Reyes, que será la que nos va a informar ahora, la mamá estaba asintomática y el antecedente es que el papá de la pareja de esta señora a los 2 días, en el momento de la cesárea, tenía fiebre y tenía diarrea. O sea que hay que prestarle atención a los antecedentes epidemiológicos.
porque incluso cuando la señora se complica, que la pasan para una unidad de terapia intensiva, los cultivos hasta ahora de los recién nacidos, perdón, los cultivos y la PCR daban negativo. Entonces tenemos que darle muchísimo valor a la parte epidemiológica. También tenemos que darle muchísimo valor a las pruebas que se hacen, en qué momento se hacen, porque el periodo de ventana, los niñitos pueden estar asintomáticos, la mamá puede estar asintomática, como en el caso de este niñito, y después presentar clínicas tan graves como que la señora pasó en una unidad de terapia intensiva con ventilación y el neonato, lo que presentó como a las 2 semanas, al 9º día, presentó una breve dificultad respiratoria y apareció la imagen de vidrio esmerilado leve que aparece en los niños con membrana hialina, pero en este caso por la patología, por el virus. Lo otro es el aislamiento. En el protocolo que nosotros vamos a presentar ahora, quiero presentarles el protocolo tanto de la Sociedad de Obstetricia venezolana como el protocolo de la Sociedad Chilena de Neonatología, y brevemente lo que ellos hacen hincapié es que si la mamá está positiva y el niñito está positivo tanto en clínica como con examen, bueno, por supuesto que tiene que ser hospitalizado el niñito, hospitalizada la madre. Si, como el caso que uno ve que la mamá no tiene antecedentes epidemiológicos y da negativo también la parte de PCR, no tenemos que hacer nada con este niño, sino mandarlo para su casa como cualquier recién nacido normal. Pero si la madre está sintomática y el niñito está asintomático, por supuesto que tiene que separar a estos dos niñitos. El otro punto concreto en relación a este tipo de temas es la parte de lactancia materna. No hay contraindicación para la lactancia materna. Si está asintomático, se separarán y se le dará con la persona que esté cuidando a la madre, le podrán hacer extracción de la leche y darle leche al recién nacido sin necesidad de llevarlo a la unidad de terapia porque está asintomático el niño. Bueno, esto es brevemente porque me dijeron que eran 5 minutos lo que quería poner. Hago hincapié en que apareció ayer de la Academia Americana de Pediatría las pautas para el seguimiento tanto de la madre como del recién nacido, y esto fue publicado por el Comité de Infecciones y el Comité de Feto y Recién Nacido de la Academia Americana de Pediatría. Ahí voy a anexar los protocolos. Es importante dentro de las imágenes que vamos a observar, es importante insistir en la epidemiología y insistir en si la madre está con clínica o está sin clínica. Hasta ahora se ha insistido en que la vía de infección para los neonatos no es vertical, sino horizontal. Ese punto hay que aclarar. Lo de la lactancia materna no se ha contraindicado en la lactancia materna, y vuelvo a recalcar el punto que independientemente de la prueba, es necesario el estudio epidemiológico, porque lo que dije del Hospital de España, del Hospital de Madrid, es que la señora estaba asintomática, a los 2 días presentó fiebre, y el antecedente más importante fue que la pareja tenía fiebre y tenía diarrea a los 2 días de haberse producido la cesárea. Ahora, ¿qué cuidados, Rafael, habría que tomar en el caso de que sea un paciente, que sea una madre, producto de una madre sospechosa? Por eso te decía que me interesaba poner la imagen de los 2 protocolos donde se dice brevemente, porque brevemente lo que hay que hacer, si la madre está positiva y el recién nacido está positivo, por supuesto que al niñito hay que colocarlo en neonatología, y si el recién nacido está estable después de 72 horas y la madre está negativa, bueno, no tienes por qué separar al niñito de la mamá. Pero si la mamá está positiva y el niñito está positivo, tanto en clínica como en PCR, tiene que separar. Por supuesto que tiene que separar. Si es un embarazo normal y un puerperio normal, no tienes que separar al nené. Y lo otro que es bien importante con todo esto, que no olvidemos las patologías agregadas, porque en el caso de esta señora se le hizo una cesárea, fue por una preeclampsia severa, o sea, si hay prematuridad, si hay preeclampsia, si hay infección de la madre, el COVID-19 es un agregado, pero no es el que va a limitar los tratamientos que se le tengan que colocar a la madre y al niño. Muchas gracias, Rafael. Ahora me gustaría que
vamos a darle la palabra a la doctora Planchet. La doctora Planchet es pediatra, neumonólogo, es profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Y yo he visto, doctora Planchet, que los pacientes que no son asintomáticos, la mayoría tienen afectación del aparato respiratorio superior. Y algunos estudios señalan que hasta el 40% de los enfermos presentan problemas pulmonares, pero sin llegar a dificultad respiratoria. Y solamente en el 6% quizás tengan alguna enfermedad severa. Lo que nos llama la atención es cuál es de qué manera es que uno pudiera detectar que hay manifestaciones de afectación pulmonar y qué podríamos hacer para prevenir que no llegue a estas afecciones graves del pulmón, como se describen. Adelante. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Bueno, aquí lo importante es saber que no podemos extrapolar datos de adultos a niños. La mayoría de los niños, un 80%, una enfermedad leve. Muchos de los niños son asintomáticos y realmente se tiene como un, entre comillas, de saber cuántos realmente están afectados, porque como son asintomáticos y están en el hogar, probablemente si no se han realizado pruebas es difícil saber en general cuál sería la población que está afectada. Sin embargo, se dice, viendo toda la bibliografía que últimamente estamos consultando, tanto de Irán como del Reino Unido, como de China, como de la Sociedad Española, en la experiencia también de Italia, ellos tienen que aproximadamente un 2.5% de sus pacientes tienen una enfermedad grave y el 0.2% pudieran presentar un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Lo importante es que los niños generalmente tienen una enfermedad, como usted dice, o es asintomática o tienen clínica leve de vía aérea superior, pero el pediatra debe, ante una eventual clínica de vía aérea inferior, ver si esta es leve, moderada o grave y prender las alarmas cuando hay una infección respiratoria grave que pudiera entonces ser o complicarse con una sepsis o un shock séptico, o producir entonces lo que es el síndrome de distrés respiratorio del adulto, que sabemos que es una lesión pulmonar que es de inicio agudo, que se va a presentar por una afectación local o sistémica. Sabemos entonces que tiene una elevada morbimortalidad y se va a caracterizar sobre todo porque hay una hipoxemia que es refractaria, con lesiones a nivel pulmonar, con infiltrados bilaterales generalmente, y es una respuesta del pulmón entonces a una afección mucho más severa que generalmente no se ha visto en niños, ¿no? ¿Cuáles son los hallazgos o qué es lo que debería hacer el pediatra? Bueno, recomendamos que el pediatra debe estar pendiente de si ese paciente no tiene una infección respiratoria baja que pudiera complicarse. ¿Cuándo comenzar o cuándo pensar en que eso pudiera ser así? Aquel paciente que tiene una neumonía, que va a tener aumento de su frecuencia respiratoria para su grupo etario, puede aumentar también su frecuencia cardíaca, va a tener alteraciones visuales de dificultad respiratoria dado por tiraje suprarrenal intercostal, puede tener afectación también de la oxigenación con problemas gasométricos, tanto de oxígeno como de el CO2, por lo que podemos tener también hipercapnia, y es ese paciente que no mejora y que aproximadamente en el día 7 de enfermedad va a tener una alteración. Va a tener una alteración importante. Entonces, tenemos que saber que el virus también afecta al receptor de la enzima convertidora de angiotensina, que es lo que hace que realmente haya una inflamación, no solamente en pulmón, sino también en riñón y también en corazón. Cuando esto sucede, se va a producir entonces una inhibición de la enzima, de todos los metabolitos que tienen que ver con la enzima convertidora de angiotensina 2, llevando entonces a una inflamación pulmonar y por supuesto a vasculitis y alteraciones no solamente vasculares, sino también cardíacas. Lo importante entonces, por la pregunta que usted me está haciendo, es hacer recomendaciones al pediatra y no solamente pensar en que tenemos un virus COVID-19, también puede, sobre todo en esos países donde hay estacionalidad, pensar en una coinfección viral con otro virus, como por ejemplo la influenza, o también podemos tener
alteraciones de la ventilación perfusión, ese paciente que tiene baja oxigenación, por eso es importantísimo medir también la saturación de oxígeno en esos pacientes que tengamos hospitalizados, ver en qué medida esa infección respiratoria grave desde el punto de vista radiológico empieza a tener manifestaciones. Es importante que sepamos que a veces en los niños asintomáticos puede haber alteraciones radiológicas, incluso tomográficas, que se habla de opacidad o opacidades en vidrio esmerilado que pueden ser bilaterales. Estos pueden estar en los septos o pueden ser subpleurales también. Entonces es importantísimo tener la sospecha en ese paciente que no está evolucionando satisfactoriamente porque puede tener un fallo respiratorio no reversible, como pudiera ser entonces el síndrome de distrés respiratorio del adulto, y estar pendiente desde el punto de vista del laboratorio que se describe en adultos una tendencia a la linfopenia, que se vio en pacientes, por ejemplo, en Irán en un 30%. Otros marcadores importantes en los niños son los niveles de PCR y procalcitonina, y es importantísimo ya que podemos tener neumonías organizadas que se puedan confundir con una neumonía bacteriana, y no debería colocarse antibióticos hasta que realmente no se tenga la certeza de que tiene una coinfección bacteriana que se da aproximadamente en un 25% de los casos. Estar pendientes desde el punto de vista laboratorio en aumento de las enzimas, sobre todo a nivel hepático, como la transaminasa, y hay un marcador o un biomarcador que se ha visto en adultos, que es la bilirrubina, mayor a 6 gramos sobre decilitro. Es importante también saber que en un síndrome de distrés respiratorio del adulto generalmente tenemos 2 vías, o una oxigenación con mascarillas de alto flujo para evitar la intubación o la ventilación mecánica, y saber que tenemos que tratar de evitar aquellas medidas que produzcan aerosoles. Por eso, si tenemos que hacer una ventilación mecánica, es la invasiva, justamente la que se recomienda con circuitos o unos protocolos importantes para evitar la diseminación del virus. Y desde el punto de vista del síndrome de distrés respiratorio del adulto, por supuesto, tratar de preservar ese pulmón usando volúmenes corrientes de 2 a 4 aproximadamente, o de 4 a 8 mililitros por kilo, preservando una PIP óptima y tratando de no tener presiones que sean menores, o sea, mantener presiones menores iguales a 28 a 30 centímetros de agua. También colocar al paciente en decúbito probado. Y ese paciente que no mejora porque tiene alguna alteración o una falla respiratoria o cardiorrespiratoria, por supuesto también se ha hablado y se ha documentado la oxigenación por membrana extracorpórea. Pero fíjense que lo importante es saber cuándo estamos ante una eventual infección respiratoria baja, grave, que puede complicar. Si no me oye, doctor, también se ha promulgado el uso entonces de antibióticos. No se recomiendan los corticosteroides, salvo que haya un síndrome de estrés respiratorio, por supuesto con muy bien localizado por protocolo lo que se va a hacer. Si hay sibilancias que no mejoran, se habla de usar metilprednisolona por 5 días, a dosis de 1 o 2 miligramos kilo. También se ha descrito inmunoglobulina y antivirales que no están recomendados realmente en niños, cuando se puede hacer una extrapolación. Sin embargo, es importante que sepamos que se puede usar un análogo de nucleótidos que es el Remdesivir, que se ha probado con mayor eficacia que incluso el interferón usado con otros antivirales. Muy bien, Jenny, muchas gracias. Ya te tengo algunas preguntas por aquí para la próxima oportunidad que vayas a intervenir. Perfecto, doctor. La verdad que estamos teniendo muchos problemas de conectividad. Recibo por aquí, por el chat. Les agradezco muchísimo a los que están conectados que cierren el micrófono porque hay interferencias. Buenos días a todos. Hola, ¿me escuchan? Buenos días. Buenos días. Bueno, agradecida por la invitación que me hiciera el doctor Jesús Velázquez y por la oportunidad de compartir con ustedes y transmitir una serie de
factores psicoemocionales relevantes y pertinentes en este tipo de situaciones y adversidades, que en este caso son de índole mundial y que estamos afrontando cada uno de nosotros desde nuestro propio microsistema personal, familiar, social y profesional. En estos días me encontraba reflexionando acerca de cómo estamos transitando la familia, las parejas y los niños y los adolescentes, cómo estamos elaborando esta nueva experiencia de vida. Una experiencia de vida que de hecho es adversa, es crítica y también muy atípica y sobre todo, hago énfasis aquí, desconocida. Desconocida por la mayoría de los venezolanos y de las personas en el mundo entero. Aun cuando los venezolanos hemos tenido experiencias de alguna forma bien importantes, bien traumáticas, bien estresantes, es importante hacer énfasis en que no hemos experimentado nada como esto antes. Y sobre todo en las actuales generaciones. Cuando hablo de las nuevas generaciones, por supuesto, de las actuales, las más recientes, pues enfocarnos en nuestros niños y adolescentes. Dicho esto, de alguna forma quiero compartir con ustedes en un breve tiempo algunas reflexiones sobre los posibles efectos psicoemocionales y cuál sería la forma posiblemente más efectiva de gestionarlas, enmarcándome en los estudios e investigaciones de la psicología de la salud y sobre todo dentro de este ámbito del estrés postraumático. Bien, y de hecho esta es una situación enmarcada dentro de un estrés postraumático. Al mismo tiempo voy a compartir algunas reflexiones, breves reflexiones con ustedes para ver cómo puedo aportar mis conocimientos, mis humildes conocimientos para aligerar y amortiguar el impacto que todo esto tiene en nuestra dinámica familiar y personal. Entonces, en situaciones de estrés postraumáticos, en situaciones vitales estresantes como estas, que nos sobrepasa y nos desborda, se ha identificado que la clave fundamental es poner el foco de atención en dos elementos principales. El primero es el significado de la situación y de los recursos que cada uno de nosotros tenemos. Y el segundo es la percepción. La percepción, cómo nos percibimos a nosotros mismos, cómo nos perciben nuestros familiares, nuestros niños, nuestros adolescentes y cómo percibimos incluso esta amenaza. Entonces, la clave sería la de vigilar y transformar en la medida de lo posible este significado. Transformar el mensaje que transmitimos, que nos transmitimos a nosotros mismos, pero que también transmitimos en un lenguaje verbal o no verbal a nuestros familiares, a nuestros niños y adolescentes. Esta situación, en esencia, por sí sola es amenazante. Evidentemente la percepción de amenaza es inminente, está allí. Pero aquí un poco si logramos canalizarla hacia la oportunidad de asumirla como un desafío, de superarla, ¿ok? Y aquí me contextualizo en las escrituras y las enseñanzas de un gran autor como Víctor Frank, El hombre en busca del sentido. En situaciones como estas, donde uno el control, pues de alguna forma siente que puede ser muy bajo, pues entonces es asumir el desafío de superarla, tener en mente eso, de que estamos frente a una amenaza que es real, pero que también tenemos el gran reto y el gran desafío y enfocarnos en superarlo. Y también la oportunidad de hacer como una introspección, una reflexión profunda, interna y externa, de cómo manejarla. Entonces, el quedarnos en casa, que ha sido también un tema muy debatido y muy conversado y muy tenido en cuenta, cómo podemos de alguna forma nosotros participar todos en conjuntos para armonizar, equilibrar esta convivencia. Que sea la oportunidad también para conocernos, para valorarnos como personas, como familias, como parejas, incluso a valorar el planeta. ¿Ok? En este sentido, poner el foco de atención en la coherencia emocional. ¿Bien? Esta primera reflexión me lleva a una segunda, me conecta a una segunda reflexión, que tiene que ver con el manejo de las emociones. Entonces, ¿por cuáles emociones estamos transitando? Estamos transitando por
un carrusel y un cóctel de emociones. Miedo, miedo al contagio, al futuro incierto, miedo hacia un enemigo invisible, como muchos lo han denominado. Rabia, rabia porque no puedo hacer lo que quiero y como solía hacerlo. Miedo por las finanzas y la economía familiar, tristeza, melancolía, nostalgia por pérdidas, distancias con nuestras personas más queridas, relaciones sociales ausentes. Entonces, nuestros hijos, tenemos que tener presente, nuestros niños y adolescentes están tan asustados y tan desconcertados como nosotros mismos. Ellos sienten la misma tensión o incluso hasta más que la que nosotros sentimos a nuestro alrededor. ¿Y cómo la expresan? La expresan a través de cambios en el comportamiento, rebeldías, desmotivación, cambios del humor, irritabilidad. Entonces hay que poner el foco de atención también en ese lenguaje no verbal de las emociones. No solamente lo que expresan ellos o expresamos, sino también lo que no logran expresar. Mi recomendación principal aquí es abrir el espacio para poder identificar qué es lo que estamos sintiendo, detenernos y percibir qué están sintiendo nuestros niños y nuestros adolescentes, cada uno de nosotros. Permitir hablar de estas emociones dentro del contexto de la casa, porque estas emociones están conviviendo con nosotros. Ponerle nombre a las emociones es el primer eslabón de la gestión emocional efectiva, que nos permite tomar conciencia. Ahora bien, quisiera compartir con ustedes dos laminitas para, a ver, me la inhabilitaron según me está diciendo un mensaje aquí. La posibilidad de compartirla, ¿serían tan amables, por favor? Voy, un momento. Gracias, gracias. Yo quiero compartir con ustedes un esquema, un modelo, que es el que nosotros manejamos en Psicología de la Salud, que es el modelo de creencias en salud. Entonces, listo, adelante. Visualmente creo que sería más fácil, ¿no? A ver, ustedes me dirán si lo visualizan. Sí, ahí está. ¿Sí? ¿Se visualiza? Muy bien. Entonces, dentro del contexto de la psicología de la salud, quiero rescatar el modelo de creencias en salud. Y entonces, fíjense los elementos que ahí están involucrados. Está la amenaza percibida. Y en esa amenaza percibida, por supuesto, hay otros factores que están allí inherentes e involucrados. Uno es, acabo de perder la imagen, no sé si ustedes la ven. Sucedió, aquí se desconectó. Hola. Hola, hola. Estamos oyendo. Sí, Sigue lo que no veo, bueno, no veo la imagen en mi pantalla, no sé si ustedes la están viendo. Ahora sí. Bien. Okay, rescatamos la imagen. ¿Debo volverla a compartir, entiendo? Aquí voy. Entonces, aquí está. Esos factores son la vulnerabilidad percibida de la amenaza, en este caso del virus, ¿verdad? La severidad percibida de esta amenaza y de este virus. Un poco cómo lo estamos entendiendo todos. Cuán vulnerables somos, cómo percibimos esa vulnerabilidad, esa severidad de la amenaza, ¿no? Allí esto también hay que evaluarlo. Y dentro de todo este contexto, ¿cuáles son esas conductas saludables que podemos nosotros accionar para protegernos y prevenir? Y entonces allí hay otros dos elementos que están involucrados, que son los beneficios que yo pueda percibir acerca de estas conductas o estas instrucciones o indicaciones que sigo para beneficiarme y controlar de alguna manera la posibilidad, en este caso, de infección y de contagio, y las barreras, las posibles barreras que tienen que ver con la falta de información, la forma, las creencias que yo tengo acerca de la salud y de este tema, ¿no? Entonces, fíjense en la amenaza. Me sitúo un poquito aquí en la amenaza y voy avanzando rápidamente. Un poco esta amenaza es generalizada. Todos la estamos sintiendo, es fundamentalmente una amenaza real. Pero también hay que, allí quiero insistir en que debemos pensar también que ella es temporal y circunstancial. Esto puede amortiguar el impacto. Nos podría ayudar muchísimo un poco el pensamiento optimista y positivo que nos ayuda tanto en la medida en que todo podemos lograrlo y que vamos a superarlo.
Y en cuanto a las conductas saludables, entonces la participación activa que cada uno de nosotros tenemos, la responsabilidad activa, asumir compromiso de la importancia de quedarnos en casa, de resguardarnos, de cumplir con las indicaciones, y las instrucciones. Y quiero ahora, seguir adelante con otro elemento que es muy importante, que es la percepción de control. El control que podemos percibir, permítanme ahora aquí pasar a esta otra que creo que es bastante visual y por eso quiero compartirla. Es más fácil quizás así. ¿Ok? Y ese control percibido, que es producto del control, la sensación de control externo, es decir, cuánto puedo controlar yo los factores externos que están involucrados en el virus, que están involucrados en esta situación, y cuánto yo percibo que puedo controlar desde el punto de vista interno. Entonces, ¿cuánto control hay en el ambiente? Tengo la certeza, la seguridad, la tranquilidad de que se están controlando factores externos que me puedan perjudicar, factores de riesgo, y también ese control interno, cuánto puedo yo hacer desde lo emocional, desde lo personal, para poder controlar esta situación, ¿no? Entonces quería compartir con ustedes esto. Y la otra lámina es el de la intención. Dentro de este modelo de creencias, la intención es diferente a la acción. Entonces, es diferente a la acción. Y para que esa intención se convierta en conducta y en acción, es decir, que mis creencias y mis actitudes se conviertan en acciones y conductas, se requiere de la voluntad personal. Entonces, aquí juega un papel muy importante, que hay muchas cosas que dependen de nosotros, y tener esa percepción de que nosotros podemos controlar buena parte de lo que está sucediendo dentro de mí y alrededor de mí, previniendo, siguiendo las indicaciones, quedándome en casa, restringiendo el contacto, pues eso nos ayuda muchísimo. Ya para cerrar, muchas gracias. por supuesto todo... Sí, ya para cerrar, si me permiten un segundo, para cerrar quiero dejar una reflexión en el aire, y es que cuando hayamos superado esta adversidad, que seguramente lo haremos, Dios mediante lo haremos, lo que realmente recordaremos y trascenderá en nosotros será el significado emocional de esta experiencia, es decir, cómo logramos superarla. Muchísimas gracias. Tamara Rosales, ella está en Ecuador, ella es infectóloga, y la doctora Jacqueline Pambini me pide que le dé la palabra para que cuente su experiencia con estos casos allá en Ecuador. Hola, buen día. Gracias por estar trabajando en conjunto en esta situación con el COVID-19. A Tati la invitamos, pero realmente tenía trabajo a las 9 de la mañana, entonces realmente no sé si pueda conectarse. Para la próxima reunión estamos pendientes con ella, porque ya se nos hizo casi la hora y tiene sus responsabilidades. Desde el punto de vista de lo que ocurre en Ecuador, como estamos aquí, quizás les puedo dar una opinión, pues, en líneas generales. La noticia mundial ha sido a raíz de lo que ha ocurrido con los casos en Guayaquil y con adultos, pero en niños todavía no tenemos, por lo menos yo al día, el conocimiento de cifras oficiales. El comportamiento ha sido totalmente distinto. Entonces quizás más adelante también les pueda hacer llegar algunas cifras al respecto. De cualquier manera, Jacqueline, mantente en línea, porque hay una situación transversal en todo esto, que es la parte nutritiva. Profesor Luis Echezuría, pediatra, epidemiólogo, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Y sé que tú formas parte de una comisión nacional para el control del COVID, y además eres asesor de la alcaldía de Baruta, que por cierto está haciendo una tremenda labor. Las personas que allí están trabajando, probablemente por tus recomendaciones, seguramente, y el de Manuel Figuera, que también está allí como director de salud. Entonces, lo que quería preguntarte, Luis, era cuáles eran las medidas epidemiológicas que deberíamos practicar toda la población para prevenir y controlar este COVID-19. ¿Qué recomendarías? Buenos días a todos, de verdad, un placer estar acompañándolos en esta oportunidad.
Y la pregunta que hace Jesús va muy en línea con la realidad que estamos viviendo por lo siguiente. Hay que recordar que hace 5 meses que está este virus circulando a nivel mundial, si tomamos que fue desde mediados de noviembre, como todo parece indicar, sabemos que es un niño viajero, pues ya prácticamente todo el mundo, pero el análisis y la comparación con el niño llega hasta ahí, ¿no? Porque en Venezuela, si bien se quiere, es un neonato que tiene pocos días, pues desde el 13 que fue la confirmación del primer caso. Pero al principio se subestimó o se desestimó mucho el peso de la enfermedad de la COVID-19 en la población infantil. De hecho, se dijo que los niños no enfermaban, que no tenían... Entonces, en esta evolución de este poco tiempo después nos dimos cuenta de que eso no era totalmente verdad, que los niños sí enferman, y ha habido entonces que voltear la mirada a que tenemos que atender a los niños. Obviamente no son muchos, es verdad que la inmensa mayoría les pasa como una enfermedad muy banal en la infancia, menos mal y gracias a Dios, pero los niños son grandes difusores. Recuerden entonces que los niños no tienen clase desde una semana antes de que estuviéramos con esta vigencia de la cuarentena voluntaria. Lo cierto es que tienen 7 días más los niños en casa y muchos padres acompañando a los niños. Sin embargo, quise hacer esta introducción porque esa desestimación o subestimación, condiciones específicos del virus en la población infantil, hizo pensar que nadie le parara a las cuestiones pediátricas, pero ahorita entonces está en el tapete y me acompañan algunos infectólogos que seguramente pues, van a profundizar mucho más en esto. En los aspectos que tú me preguntas, Jesús, es que nosotros estamos viviendo la primera parte de la epidemia, que es la prevención, que siempre va a estar también en las otras etapas, porque es lo que está vigente a lo que tiene la medicina hoy en día que ofrecer para esta enfermedad. No tenemos vacunas, no tenemos tratamientos, hay una gran discusión entre los mismos especialistas en el área de cuáles son las drogas más efectivas, hay muchos protocolos, hay muchas discusiones en este tipo que no voy a entrar en eso, pero sí en la segunda fase de la epidemia, que es la contención y la mitigación, que sí tienen efectos importantes, que obviamente los mensajes que se dirigieron todos estaban enfocados en la población adulta y hemos tenido que adaptarlos o de alguna manera buscar educadores, comunicadores, para que nos orienten cómo decirle eso a los niños. Porque en un estudio que hicimos aquí en Observacional, pues el pequeño foco, vimos que los niños se enjuagan las manos, los niños no se saben lavar las manos. Sería una gran oportunidad, y de hecho es así, que se centren para enseñar a los niños. El sector ha hecho mucho esfuerzo cantando, ha hecho muchos esfuerzos, pero yo no sé si han llegado suficientemente a la población, no lo hemos podido medir. La realidad es que, visto lo en frío, en todos los análisis estadísticos que hemos hecho y epidemiológicos, son muy pocos casos pediátricos, se describen entre 1 y 2%, pero bueno, no es un número, esos niños hay que atenderlos y no hay tratamientos indicados en el niño, entonces están haciendo algunas cosas, permaneciendo, tratando de cumplir los aspectos éticos, pero hay una gran discusión ahí que vamos a hacer. El punto es que yo pienso que en lo preventivo, y voy a dejarle esos temas a los compañeros, inclusive sé que por ahí están preguntando algunas partes de los esquemas, pero le dejo eso a Juan Félix y al equipo, pues infectólogo, que debemos que adaptar y explicar muy bien los mensajes dirigidos a los niños. Ya la psicóloga lo explicó, y los niños es otra cosa, es una cosa que ellos no ven, porque hay un problema afuera, pero ¿y dónde está? Quieren ver algo, un autobús, un objeto, una cosa grande, porque ellos tienen mucho miedo. Si los adultos tienen miedo, imagínense ustedes los niños y lo que oyen de sus padres y todos los mensajes. Lo cierto es que hay que reflexionarlo profundamente, de que estos niños están muy angustiados y afortunadamente ya empezaron a salir mensajes dirigidos a los niños, pero yo creo que es un poco tarde, pero bueno, nunca es tarde, ya se están haciendo. Y lo que hemos visto también parece una cosa sencilla, pero medio tonta, pero no espere que el adulto, que el niño se va a poner en su nivel. Lo que tenemos es los adultos que bajar al nivel de los niños. Eso de que las medidas de barrera no dieron resultados y no están dando resultados,
Y lo hemos probado en los niños cuando les cambiamos el mensaje y le decimos, bueno, todo se estornuda como Batman, por ejemplo, por decirle un héroe que ellos manejan mucho, o como los ninjas. Y entonces eso sí da pie para juegos entre ellos mismos. Entonces, el toser y estornudar con barreras, eso de verdad que en etiquetas, los niños no saben, no les importa lo que es eso. Y entonces, esos dos ejemplos, pues para reflexionarlos, nosotros los pediatras, tenemos que hacer un llamado importante. El saludo con el codo ha dado buenos resultados y que no toque la cara, que ese es lo más difícil porque los niños se llevan las manos a la cara, pues no tienen problema. Lo cierto es que en este momento, en estas etapas de la epidemia, no quiero ser pesimista, pero hay que esperar esta semana y la semana entrante para ver cuál va a ser de verdad el desenvolvimiento. Lo vimos en Italia, lo vimos en España, lo vimos en otros países, de que estas primeras semanas y los pocos casos parecerá dar una falsa sensación de seguridad, pero hay que esperar. Yo no soy adivino y ojalá me equivoque y no tengamos repunte, pero al parecer todo hace pensar que debemos ser un poco más cautos en el manejo e interpretación de los datos. Jacqueline, Sí. Jacqueline, fíjate, la UNICEF, dentro de sus recomendaciones con relación al COVID-19, dice que se deben utilizar todas las oportunidades para difundir mensajes sobre la higiene, los síntomas del COVID y las medidas de protección individual. Pero igualmente, cuando uno va a la parte nutritiva y cuando sabemos que es el sistema inmunológico el que debe estar muy a punto para combatir estas infecciones, esto depende mucho de la nutrición. Y hay países vulnerables, entre otros el nuestro, en donde la situación nutricional, todas las encuestas que se han hecho indican pues que hay un repunte de diferentes grados de desnutrición. Entre esas recomendaciones que hace la UNICEF está la posibilidad de que se tenga un stock de alimentos durante 2 meses por lo menos, y que pueden ser productos enlatados, incrementados de proteína, etcétera. ¿Cuál es tu opinión al respecto en nuestros países? Ya no de Venezuela, aunque lo debemos hacer particularmente, pero en nuestros países. Ya se habló de la lactancia materna y no hay ninguna evidencia de que deba suspenderse la lactancia materna siempre y cuando se tomen en cuenta las medidas higiénicas y las medidas de protección para la transmisión entre madre e hijo en caso de infectada. Pero los niños no amamantados igualmente se requiere que tengan una suficiente nutrición. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, vamos a comenzar por el final de tu pregunta. Ya el doctor Godoy nos explicó, y OMS, UNICEF, ya hay los estamentos y lineamientos para qué hacer con lactancia. Y realmente la única separación que pudiera haber es la de la madre cuando esté activamente enferma y con tapaboca o separación, dependiendo desde el estado de gravedad de la madre y el niño. Pero la lactancia no está suspendida. Número 2, la seguridad alimentaria, como bien dijiste, y también tenemos aquí un comentario de la doctora Liliana Núñez, pues estamos en un momento muy vulnerable para nuestra población y ante esa cuarentena voluntaria que estamos cumpliendo, porque eso es lo que debe hacerse, cumplirse, pues nuestra población infantil y desnutrida es la más vulnerable. ¿Qué hacer? Sabemos que todas las frutas y vegetales proporcionan vitaminas A, C, D, todo lo que está implicado en relación con el sistema inmune, pero ante esta situación pues va a ser difícil y se van a acabar pues estos alimentos perecederos en algún momento en el refrigerador y la nevera de la gente. Al recurrir a los enlatados, empaquetados, embutidos, pues va a ser la opción real de este momento que sabemos que es temporal en el tiempo y es una contingencia y es una emergencia, una pandemia. Sí debemos estar entonces alertas a todo lo que son los lineamientos de los organismos mundiales rectores de salud como la OMS y UNICEF para poder seguirlos y quizás ellos son los únicos que tienen quizás la evidencia de lo que podamos seguir detrás de todos los estudios que se han hecho que permitan una seguridad alimentaria transitoria en estos momentos de crisis. Muy bien.
¿qué información tienes tú respecto a los casos habidos en Ecuador, Jacqueline? Sí, la data oficial tendría que buscarla ahora en el día porque ellos día a día están haciendo un parte. Entonces, después de eso sí pudiéramos saber. Estuve en conversaciones con la doctora Tamara Rosales, que es nuestra pediatra infectóloga también aquí en Quito, para ver si hacemos una intervención a posterior. Y el caso se ha presentado es en Guayaquil, puesto que ha salido un poco del control de las autoridades sanitarias y la relación en cuanto a la presencia de casos pediátricos, pues no la tengo, pero pareciera un porcentaje muy pequeño. Hay que ver la data al parte del día de hoy de las autoridades. Muy bien, muchas gracias, Jacqueline. Ahora Liliana Núñez puede abrir su micrófono y contarnos algo respecto a la parte nutritiva de estos pacientes. Hola, buenos días a todos. Sí, doctor, estaba incluso escribiendo ahora un comentario porque han salido diversos estudios que han relacionado la hipovitaminosis D con el mayor riesgo de sufrir enfermedad por coronavirus. Entonces sería importante en nuestra población recomendar la ingesta de alimentos ricos, ¿verdad?, en vitamina D, como serían lácteos, pescados, ¿ok? Y también, por supuesto, como han comentado, la exposición solar. Quizá dicen que uno de los, este estudio sobre todo italiano, que uno de los factores que han incidido en la mayor epidemia en Italia ha sido la relación con el invierno y con la poca exposición solar. Entonces es importante la parte nutricional. Y como había comentado Jacqueline, estuve leyendo también de el impacto que tiene el distanciamiento social, como lo llaman en Estados Unidos, o la cuarentena voluntaria, como decimos nosotros, el impacto que no se ha podido medir todavía en la parte económica. Lo que se espera después de todo esto es una gran recesión, y eso va a poner en mayor vulnerabilidad a la pobreza. Leí incluso un quote que me pareció muy importante que dice: el virus es letal, pero la pobreza también lo es. Entonces no tenemos que perder de vista nosotros en Venezuela la gran cantidad de niños desnutridos y vulnerables en estos momentos en que aumenta la inseguridad alimentaria, porque esos padres no están produciendo, viven en el día a día, no tienen cómo conseguir alimentos en una Venezuela que ya estaba para por otra parte, también quería comentar con respecto a lo que habló que en estas situaciones de estrés y aislamiento también aumentan las conductas de riesgo, de violencia, de abuso, y eso es una cosa que por lo menos en Estados Unidos están tomando muy en cuenta, la violencia doméstica, el abuso de sustancias, que puede aumentarse, y el suicidio en estas situaciones de estrés y de cuarentena. Hay mucha gente que ha romantizado un poco toda esta situación que estamos viviendo, pero nosotros como pediatras tenemos que tomar en cuenta todas esas situaciones de riesgo que pueden estar sufriendo nuestros niños en su casa. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias. Muy bueno tu aporte. Luis Echezuría. Sí, yo quería hacer... En nuestro país se ha comentado algunos casos de pacientes que se han contaminado en viviendas multifamiliares, en los edificios, que si salen a pasear y pueden contaminarse a otros. ¿Hay algunas medidas específicas para evitar ese contacto o ese contagio en las edificaciones habituales de nuestra ciudad? Y fíjate, Jesús, esa es tremenda pregunta porque permite algunas cosas. Por ejemplo, China solucionó ese problema que trancaba y bloqueaba toda la estructura residencial desde un edificio hasta una urbanización. El cuento es que aquí no se puede hacer eso, pues, es decir, se violan derechos humanos, se violan libertades, y OMS y OPS, que son los grandes asesores de todo el mundo, tienen pautas de aislamiento para viviendas con algunas características. Al comienzo, el Ministerio de Salud las tomó, después las prohibió,
Y solo tenemos 15 días aquí en Venezuela de epidemia. Y ahorita las volvió a permitir. Es decir, nadie tiene, ninguna institución, ningún país tiene las camas suficientes para entonces observar a cuánto contacto, caso asociado se presente. Y todavía no estamos sino al inicio de la epidemia. Las reflexiones son muchas y los aprendizajes, y lo que particularmente hace a Baruta es que Baruta es el municipio que más casos, no solo Miranda, sino que tiene el mayor número de casos del país. Afortunadamente hemos hecho un trabajo muy duro, ¿verdad? Con muchas condiciones de acertijo y otras de diferencia con las instituciones, en el sentido de que las pautas cambian de un día para otro, los criterios, eso es natural que pase, en las epidemias cambian los criterios de la epidemia y nuevas indicaciones. Cuando se va a tomar aquí la radiológica, no lo sé, que lo hizo China, pero tenemos una fuerte sospecha con una paciente que dio negativo, que no tenía antecedentes epidemiológicos, joven, sin comorbilidades, pero que la evolución tan tórpida, todos los que saben, pues en ese sentido, en los manejos clínicos más cercanos, todos piensan que eso se debe a un COVID hasta que no se demuestre lo contrario. El punto es que la epidemia es muy dinámica y por supuesto que las acciones que hay que tomar también, pero por esa condición de que el municipio de Baruta tiene la particularidad que hasta ahora tiene, porque eso va a cambiar con la dinámica de la epidemia, cuando las segundas y terceras olas ya no solo sean en los viajeros, cuando se imponga la transmisión comunitaria que al parecer se está sucediendo en este momento, por eso digo que hay que esperar esa incubación de esas personas, que tú ves en la calle que mucha gente, y no hay cómo controlarlas, pues en algunas zonas puntuales de la capital, la gente anda sin tapabocas, sin respetar las cuestiones del distanciamiento social o mal llamada cuarentena, porque la cuarentena es un término muy específico para contactos asociados. Y tú y yo y todos los que estamos en este chat, ahorita estamos en distanciamiento social. A ninguno de nosotros nos está observando, gracias a Dios, nosotros no estamos acá. Es decir, la dinámica de la enfermedad nos va a imponer otra cosa. Al parecer, a la falla de gasolina y otras cosas, parece que se van a profundizar las medidas. No me lo creas mucho, yo no soy lo suficientemente enterado para decirlo, pero ya en los mensajes del alto nivel político han asomado la posibilidad de que mucha gente piensa que la semana que viene es carnaval, perdón, Semana Santa, y van a estar rumbeando, y parece que va a ser todo lo contrario. Finalmente quiero decirte pues, que el equipo de Baruta somos pocos, pero estamos haciendo el mejor esfuerzo y estamos a la orden pues, para cualquier información que quieran al respecto en relación a cómo ha sido la particularidad de la epidemia, a pesar de que conocemos en un espectro de ella, el iceberg es un pedacito. Hay otros casos que desafortunadamente no tenemos la información. Hay una diferencia pues, entre los datos que tenemos nosotros y los datos que tiene el nivel central, porque ellos son los que toman las muestras, ellos son los que toman los resultados, siempre nos dicen para hacer la alianza efectiva que necesitamos. El virus no hace distinción de franela, roja, verde, amarilla, azul, gordo, raro, zurdo. Es decir, el virus nos va a afectar a todos. Ninguno tiene experiencia inmunológica ni de ningún tipo con el virus. Lo que estamos tratando de hacer es que se presente el menor número de casos posible en el mayor tiempo que no desborde los sistemas de salud. Es decir, manejar un goteo de casos que sea factible a cualquier de política de salud de cualquier país. Ahí estamos viendo Italia, Irán, España. Los casos son muchos en el sentido del ejemplo de lo que es cuando se deben hacer las cosas y no se hacen. Y la epidemia los desbordó, el Ecuador, pues aquí mismo. Y tristemente, pues, y nosotros, ¿qué va a pasar? No sé, hay que esperar, pero no quiero alargar más la intervención, salvo que haya alguna pregunta. Pues, sí, de todas maneras tengo una pregunta, pero le voy a dar la palabra a Juan Félix García, que está conectado. De todas maneras, Luis, lo que quisiera saber, porque tengo conocimiento, o por allí en las redes sociales y en la radio incluso, de un paciente de allí de Baruta que no tuvo cupo en ningún sitio donde lo llevaron. Entonces quisiera la posibilidad de que tú nos dijeras cuáles son realmente esos hospitales centinelas que están disponibles
para recibir pacientes. Rafael Godoy, ¿qué tiene que ver con la atención del recién nacido y lo que todos sabemos que se propone pues para el inicio precoz de la leche, de la lactancia materna y la convivencia piel con la madre, etcétera? ¿Cómo crees tú que deberíamos prepararnos? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué deberíamos hacer para que la madre pueda darle, en una madre sospechosa o infectada, que pueda darle su pecho al niño desde el mismo momento de nacimiento? ¿Alguna previsión debemos tomar? ¿Será que la higiene es suficiente como para controlar el problema? Lo más importante de todo esto, adelante, como decía el profesor Echeverría, es que el antecedente epidemiológico para nosotros es una herramienta demasiado valiosa, porque si la mamá está clínicamente asintomática, el recién nacido está asintomático y no tenemos el antecedente epidemiológico, esa señora no tiene ninguna contraindicación para darle leche materna de ese nené y hacerle alojamiento conjunto y hacerle el apego. Pero si la mamá, como es el caso que yo presenté antes de España, a los 2 o 3 días empieza a presentar clínica con fiebre y se aclara el antecedente epidemiológico, aunque la señora no tenga clínica, uno tiene que hacer el aislamiento selectivo ese que se hace una separación prudente del niñito en la misma habitación y se le tiene que colocar a la mamá, por supuesto, su máscara para que no haya transmisión horizontal, porque en el caso que referimos, la transmisión de este nene, como hemos hecho hincapié, no es una transmisión vertical durante el nacimiento, hasta ahora no se ha comprobado, ni durante el embarazo, pero sí es una transmisión horizontal. Entonces, si hay clínica de la mamá y hay el antecedente epidemiológico, hay que tener mucho cuidado que no se pueda hacer este tipo de acercamiento con el nene porque se va a enfermar. Entonces, el periodo de ventana, que son 15 días, uno nunca sabe si en ese periodo de ventana, que es la famosa curva, va a ver la meseta, si la mamá va a estar en esa meseta, y entonces uno dice, no, la señora no tiene ningún problema, y a los 2 días empieza a presentar clínica la mamá y clínica el niño. Hay que tener mucho cuidado con ello. Muy bien, muchas gracias, Rafael. La verdad es que en línea también está la doctora María Graciela López, que es pediatra, es infectóloga y es presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Será, doctora María Graciela, que puede darnos su opinión respecto a lo que está ocurriendo con estos casos de COVID en Venezuela y si tiene alguna información adicional con relación al apego piel con piel en los neonatos recién nacidos, en los neonatos. ¿Cómo Adelante. está, doctor Velázquez? Bueno, es un placer. Gracias por esta oportunidad. Bueno, lo que sabemos en Venezuela de los reportes que aún nos han dado es que sí, en Venezuela se han reportado casos pediátricos. Tuvimos ya el primer caso que estuvo en una clínica privada del país, un niño de 10 años que había ido a Colombia con su familia y regresó con síntomas respiratorios y fue ingresado. Fue, de hecho, el primer niño que tuvimos del conocimiento que haya ingresado, donde la doctora Marlene Camoya participó activamente en la identificación y diagnóstico. Ese paciente, hasta la información que nos dieron, salió de alta, está hoy en su casa, es uno de los pacientes que se consideran como recuperados. Y después hemos tenido el reporte de 2 casos, particularmente en el estado Falcón. Bueno, es el reporte oficial que nos ha dado, no tenemos mayores detalles de esos casos ni de la gravedad, pero sí sabemos que no son por lo menos estos 6 pacientes que inicialmente nos dijeron que estaban en cuidados críticos. Entonces, la información que tenemos es que en proporción los niños han sido pocos en Venezuela y ninguno en estado crítico. Eso es lo que se sabe, digamos, hasta ahora en pediatría. Y yo particularmente preguntaba del piel con piel al recién nacido porque ha sido motivo de controversias en diferentes chats y grupos en relación a, bueno, a la importancia que esto tiene, por supuesto, para facilitar el apego desde el punto de vista tan adecuado de la colonización del niño o de la flora, digamos, usual de la madre. Ahora, en el contexto de COVID, por supuesto, es un motivo de controversias y yo lo quería plantear al panel qué opinaban en ese sentido. Probablemente estamos completamente de acuerdo, lactancia materna, la madre tomando las medidas, ya tenemos enfermedades de transmisión
respiratoria aérea, microgotas, tuberculosis, donde la madre usa mascarillas y no está contraindicada la lactancia materna. Sin embargo, COVID es una nueva enfermedad para nosotros y quería sobre todo el abordaje de este piel con piel en esa primera hora de vida del recién nacido. Es controversial. Me imagino que tendremos que tener unos cuidados extremos, sobre todo en la higiene de la madre, el lavado de manos, el uso de mascarilla, pero en nuestra realidad venezolana tendríamos que tener un criterio un poco homogéneo en ese sentido y por eso lo traje a cotación. Muy bien, muchas gracias, María Graciela. Déjame aprovechar tus conocimientos al respecto, porque ciertamente los niños tienen un buen porcentaje de ellos son asintomáticos, y cuando se revisan las estadísticas de la presencia de esta infección en diferentes edades, uno encuentra que va incrementando. Es decir, el primer periodo, menores de 1 año, es un porcentaje elevado, pero a medida que va en el preescolar, en el escolar y en el adolescente, van disminuyendo los porcentajes. Eso quiere decir, pues, que es posible que haya muchos niños en esta edad preescolar y escolar que sean asintomáticos y que anden, que tengan el problema y que sean mucho más factibles que ellos diseminen esa infección. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Que sí, que en la mayoría de los niños se presentan los síntomas o están asintomáticos o los síntomas son muy leves, que menos de la mitad puede presentar fiebre, es decir, hay que tener un alto índice de sospecha. Y por supuesto en el transcurso de la epidemia, de la pandemia, en cada región, el índice de sospecha aumenta incluso con síntomas muy leves. Y por esa razón el pediatra tenemos que ser todos muy acuciosos, ver los antecedentes y más que antecedentes, ver la epidemiología, cómo está la familia en relación a los síntomas respiratorios. Hoy en día decimos cualquier enfermedad moderada o severa respiratoria es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Quiero decir, la definición de caso en el transcurrir de estas semanas para Venezuela tiene que cambiar forzosamente. El antecedente de viaje ya debe ser menos relevante y la clínica es lo que tiene que ser muy importante para poder detectar los casos y el personal de salud pueda estar, digamos, protegido a la hora de la atención de los pacientes. Entonces, no esperar grandes síntomas y probablemente el paciente que tenga síntomas muy relevantes es probablemente el paciente que esté, digamos, en un estado más moderado a severo de su enfermedad. Y los niños, como ocurre en influenza, son los transmisores por excelencia de las enfermedades en las comunidades. En influenza, el niño es el que transmite generalmente la enfermedad a su casa, la lleva al adulto mayor y es el que tiene la complicación. Y fíjense que en COVID-19 pareciera que los niños juegan el mismo rol. Sí, he leído algunos trabajos en donde es una recomendación formal que los niños y los abuelos no estén juntos. Y esa es una pregunta que le voy a hacer luego a la doctora Nicolina. Pero por allí está Lisbeth Aurenti, y ella es pediatra infectólogo y es profesora de la Facultad de Medicina. Y ella forma parte de una comisión del plan de contingencia en el Hospital de Niños JM de Los Ríos. ¿Cuáles son los elementos que se establecen para un plan de contingencia en un hospital pediátrico, Lisbeth, si nos puedes decir? Bueno, la idea es dar las gracias por la invitación a este evento, ¿no? Lamentablemente pude tomarlo temprano por las situaciones que todos conocen. La planificación estratégica que debe tener cualquier centro o la institución de salud debe ser ampliamente conocida por todo el grupo de trabajadores de salud del área, del hospital específicamente. Debe hacerse una planificación que tenga acciones efectivas que puedan lograr disminuir los riesgos tanto para el trabajador de la salud en diseminar la enfermedad infecciosa o adquirirla y llevarla a su hogar, como para diseminarla entre el grupo de pacientes que esté directamente en el mismo hospital. Es por eso que debe mantenerse primero la calma en los pacientes y en los diferentes trabajadores de la salud, porque debemos tener pie de plomo al tomar decisiones específicas y estratégicas. Seleccionar y notificar quién va a ser el equipo coordinador
para que todo el mundo esté al tanto y, por supuesto, refiera o diga rápidamente qué es lo que ante un caso eventual de sospecha. Lo que usualmente en los países donde ha habido una gran cantidad de casos notifican como plan estratégico. El plan estratégico probablemente después se rompe porque hay demasiada cantidad de casos y el plan se irrumpe. Por lo que en otros centros, e incluso acá, se estima hacer hospitales adicionales o poner carpas aparte en los sitios donde se pueda tener lugares amplios en donde la ventilación sea importante, lo cual representa un factor que disminuye la cantidad y acumulación de virus o de gotículas circulantes en el ambiente y especialmente en un ambiente en donde los que están hospitalizados son pacientes COVID confirmados. Luis Echezuría, quedó una pregunta en el aire que fue, ¿están funcionando realmente los centros centinelas? ¿Están funcionando los centros centinelas? ¿Cuáles son realmente ustedes? Fíjate tú, Jesús, te voy a describir lo que en realidad está pasando. El sistema de salud del país está diseñado desde la atención primaria y unidades diseñadas específicamente para eso, porque se supone que el 80% de las poblaciones humanas en su problema básico de salud tú lo puedes resolver con un muy buen nivel de atención primaria. Eso es una cosa teórica que se ha demostrado en otros países. La realidad que tenemos ahorita en Venezuela es que ellos, montados en esa teoría, diseñaron observación de pacientes en el CDI, que está muy limitado. Si el paciente presenta alguna complicación, como quiera que sea, no está en capacidad de manejar un CDI. De hecho, para nosotros el ejemplo más palpable lo tenemos en los 2 CDI que tenemos asignados, que es el de Piedra Azul y el de Hoyo de la Puerta. No tienen la capacidad para manejar, esos son unos galpones que se adaptaron para atención primaria. Eso es válido, se puede hacer consulta, de hecho se hace consulta. Habilitaron hospitales centinelas, que en el caso nuestro es el Pérez León de Petare, y ese paciente que tú comentabas anteriormente fue realmente un viacrucis para que nos lo aceptaran ahí. De hecho, hubo primero que llevarlo a otro hospital, porque a la persona que estaba haciendo el traslado de una institución específicamente señalada para eso, pues no fue que un familiar tomó la decisión. La llevó al clínico universitario que no tenía capacidad, pero tomaron la muestra y la refirieron, y bajo mucha presión desde altos niveles políticos y militares fue que nos aceptaron al paciente en esa institución. ¿Cuál es la moraleja de esto? La epidemia nos ha enseñado muchas cosas y nos va a enseñar muchas más, unas duras, unas muy simpáticas, pero en todo ese espectro es que si está empezando con apenas, compañerito, no llegamos a 150 casos, 146 para ser exacto, y con las 3 defunciones que teníamos y las 2 que anunció ayer el vocero, obviamente, Trujillo con 5, da una letalidad del 3.4%. Bueno, está bien, estamos dentro de lo aceptable, no, tenemos que bajarla. Y que con ese poquitico caso se han descompensado los sistemas que no tienen medios de protección personal, que no nos aceptan los pacientes. Dime tú, Jesús, ¿cuál va a ser el triste destino o futuro inmediato de las próximas 2 semanas que tengamos 2.000 casos y no sé cuál es la capacidad real de acostar a los pacientes, bien sea para un tratamiento intermedio, y ni pensar de las unidades de cuidados intensivos, que sabemos que no se corresponde el número que estamos manejando desde el punto de vista de la información oficial con los que en realidad tenemos. Vamos a verlo con las medidas protectoras, pues, para no entrar en grandes cosas. Lávate las manos, compañerito, no hay agua. Es decir, que todo el mundo nos lo dice cuando trabajamos en comunidad, porque en ese criterio los médicos de bata y los médicos de bota, los epidemiólogos hacemos mucho trabajo comunitario, y siempre nos dicen eso, triste, pero eso que la gente siente de que las realidades que estamos viviendo, y ahorita con la condición de los otros servicios, como por ejemplo combustible, que ni siquiera los profesionales que estamos a cargo de la atención directa de los pacientes hemos sido vejados, rechazados en las prioridades para surtirle combustible. Entonces, ¿qué va a venir? Tú lo puedes suponer, yo también, no quiero decirlo, siempre dicen los epidemiólogos son pavosos. No es que seamos pavosos,
Al principio del SIDA, fue acto de último acto y terminar. La relación era de 17 varones, una hembra. Empezó a subir la frecuencia de las hembras y dijimos mosca con el SIDA pediátrico. Pero ustedes dicen son tétricos. No somos tétricos. Al aumentar el SIDA en las hembras va a venir el SIDA pediátrico. Juan Félix es testigo de eso, lo vimos en el hospital de niños y se le daba esa clase a los muchachos. Empezó a aparecer el SIDA pediátrico, que ahorita es todo un tratado de subespecialidades dentro de la pediatría para tratar ese problema. El caso es que de las grandes epidemias, esa es una de las peores. No hemos conseguido la vacuna. ¿Qué vamos a hacer con esta y qué nos puede enseñar esta? No tenemos vacuna para SARS, no tenemos vacuna para el MERS, no tenemos para chikungunya, para Zika. Las reflexiones son muchas. Darle falsa expectativa a la gente que va a haber una vacuna, eso no es ético ni nada. ¿Que vamos a tener algunos tratamientos? La gente está como loca y tenemos que hacer algo, ¿verdad? Tenemos que dar algunas propuestas de la droga A y la droga B. O sea, pero la realidad ahorita es que en los sistemas de salud de Latinoamérica y en particular el que a nosotros nos atañe ahorita en este estado, es que no estamos en la mejor condición. Aquí tenemos dos personas, tres, como María Graciela, que se incorporó del hospital de niños, que ellos, las realidades que tienen ahí. Imagínate tú, si ese es el primer hospital de referencia nacional de pediatría, ¿cómo podrá estar el hospital, no sé, de Apure? El caso de Cogede es simpaticísimo, por ejemplo, para decirlo, que se dice que no hay transmisión comunitaria. Es un caso que es un colega que no ha salido de San Carlos. Cogede, ¿cómo le llegó el virus? El virus no cae del cielo. La etapa mágica religiosa de la medicina la pasamos. Es decir, las reflexiones son, no nos están diciendo toda la verdad, tenemos que trabajar con parte de la verdad y hacer los aprendizajes de ahí. Por eso es que estos chats son muy buenos, porque permite que la gente diga cada quien sus experiencias y podemos tener otra realidad de la que manejan los entes oficiales que no nos quieren decir toda como corresponde. Muchas gracias, Luis. Muy verídico todo lo que estás diciendo y comparto tu opinión. Jenny, conversanos acerca de la función respiratoria en estos niños. ¿Cuáles son los elementos mínimos que podemos evaluar? Ya sabemos que en los niños es, bueno, hasta ahora no se han descrito una cifra real de decesos. Creo que 1 o 2 niños por allí que los refieren como muertos, pero ¿cuáles son esos signos mínimos que debemos tomar en cuenta para referirlo a un hospital o referirlo a una situación donde puedan solventar el problema de emergencia? Y en segundo lugar, inicialmente, el micrófono, por favor, el que tenga abierto el micrófono, ciérrelo. Ajá. Y la otra cosa es que inicialmente en China, uno de los elementos fundamentales para el diagnóstico era, además de la clínica, una tomografía axial computada del pulmón. Pero posteriormente, según la Sociedad Española de Pediatría, creen que es mucho mejor el eco torácico. Incluso hay unos trabajos que se están haciendo en Italia donde están comparando los signos iniciales de afectación pulmonar y la gravedad posterior de estos pacientes. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, básicamente, como comenté en mi intervención, hay que estar pendientes de muchos signos, sobre todo por el tipo de evolución del cuadro respiratorio. Si vemos que es una infección respiratoria que puede tornarse grave, como por ejemplo que el paciente tenga tos con dificultad respiratoria y síntomas como cianosis central o saturación de oxígeno menor de 92% aire ambiente o menor de 90% en un recién nacido prematuro, que el paciente una semana después de haber presentado su clínica comience con malestar general, irritabilidad, hipoactividad, convulsiones incluso que pueden ser por hipoxemia, progresión rápida, alteraciones en su frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca, en su patrón gasométrico con aumento de la hipercapnia por encima de 50 o disminución igual de la oxigenación por debajo de 60, pueden ser cuadros que nos están diciendo que el paciente puede entrar en una fase más crítica de la enfermedad. Con respecto a lo que usted está diciendo de la tomografía, es cierto. De hecho, hay un estudio que dice que en pacientes asintomáticos, cuando
hicieron una comparación de los días, desde el primer día de enfermedad hasta el día 14 incluso, en cuanto a la tomografía y la prueba de reacción rápida de cadena polimerasa, se vio que incluso en pruebas que eran negativas al comienzo, la detección tomográfica era, ya era evidente, incluso en el primer día, no así con la radiología. El ecotoráxico nos puede ayudar, sobre todo si hay complicaciones pulmonares, como pudiera ser derrame pleural, y neumotoras, etcétera, pero recordemos que tenemos que hacer una tomografía sin contraste, porque es una patología básicamente donde queremos ver las opacidades en vidrio esmerilado. Entonces, y si sospechamos de una patología también intersticial, entonces tendríamos que hacer una tomografía de alta resolución. Muy bien, muchas gracias, Jenny. La doctora Nicolina, ya estamos terminando, ya estamos terminando, pero a la doctora Nicolina le quería preguntar lo siguiente. Mire, bueno, yo tengo un par de adolescentes aquí en mi casa y yo siento que quieren salir y es muy difícil controlarla. Yo me imagino que eso de alguna u otra forma va a repercutir sobre su situación emocional en el futuro. ¿Cuáles serían las recomendaciones, a pesar de que, digamos, tienen esparcimiento suficiente como para estar dentro de la casa? Yo me imagino los pequeños apartamentos de 2, 3 habitaciones con 6, 7 personas. ¿Cómo repercute eso? ¿Qué podemos recomendarle a los padres con relación a esto? ¿Qué tipo de actividad podrían desarrollar estos adolescentes escolares mientras dure las medidas consecuencias de la pandemia? Es decir, la cuarentena, el aislamiento, etcétera. Sí, es una pregunta muy, muy importante. Estamos hablando en el caso de su familia de adolescentes y en el caso de otras familias, pues también con una combinación de hijos, adolescentes y niños, ¿no? Conviviendo en la misma situación. El hecho, por ejemplo, de el espacio físico, el ambiente, eso también son factores que entorpecen, que obstaculizan, que generan mayor angustia, mayor impacto. Entonces, quería comentar que si bien en el caso de los adolescentes posiblemente es más evidente, la ausencia de la interrelación social es uno de los factores que seguramente más les afecta, más les preocupa, el haber perdido el contacto con sus compañeros, con sus amigos, y claro, uno puede tener la falsa idea de que, bueno, de que son días de vacaciones, de que no están saliendo, de que no, es que sencillamente están limitados, son situaciones totalmente diferentes a otras que ellos han vivido. Para ellos son situaciones totalmente desconocidas, no lo han vivido antes, de tanta restricción, de tanta dificultad, de tanta limitación. Sobre todo en ese contacto con el entorno externo. Entonces, recomendaciones dentro de la posibilidad, la idea de que ellos puedan, en niños también van estas recomendaciones, se puedan buscar formas alternativas, flexibilizando algunas, no digo normas, no digo restricciones, sino, por ejemplo, buscar de forma innovadora, creativa, incluir recursos que le permitan, por ejemplo, a los adolescentes, digo en la medida de lo posible de que el Internet lo permita, que mantengan el contacto social, el contacto, la interacción social, así sea virtualmente con sus compañeros, con sus amigos, dentro de la casa también, esa vinculación, esa cohesión emocional, esa coherencia emocional es importante. Todos estamos asustados, todos estamos angustiados. Recordemos que la raíz primitiva de la ansiedad es el miedo, y más allá ese miedo está anclado a la incertidumbre, a la inseguridad. Entonces, escucharlos también es sumamente importante, qué es lo que le está generando todo esto, permitir que ellos conversen sobre esto con nosotros o con algún
especialista, incluso alguna persona externa que por vía online, que por vía virtual puedan también apoyar dentro de esta dinámica, ¿no? Estamos utilizando diferentes recursos para poder apoyar, para poder ofrecer herramientas a las familias, a los adolescentes, a los niños, dentro de su ámbito de la casa. Entonces, tener la posibilidad de identificar qué necesidades está teniendo cada uno e intentar buscar la forma de compensarlas con otras alternativas. Por ejemplo, en niños, fíjese cómo amortigua el impacto. Por ejemplo, como decía el doctor Chesuria, los mensajes, la forma en que le damos los mensajes, adecuar esos mensajes a ellos, a las edades. También el compartir actividades familiares a través de cuentos, de juegos, de imágenes, de películas, de videoconferencias, buscar formas alternativas para apoyarlos. Y en el caso que usted me dice, doctor Jesús, con los adolescentes, si se requiere acudir a la posibilidad de buscar apoyo externo, quiero decir, dentro de la connotación virtual y online, es decir, buscar personas con las que ellos se puedan sentir más confiados, tranquilos, que puedan compartir sus preocupaciones, sus angustias, que puedan conversarlo vía online, virtual. Eso también podrían ser alternativas, ¿no? Con otros amigos incluso, que son para ellos tan importantes. Y hacer de repente todo lo que es la educación, la alfabetización emocional dentro de las redes, dentro de el acceso a los videos, a cursos que online puedan hacer, que permitan también atajar esa parte emocional que es tan importante. Entonces, sí, las rutinas mantenerlas, pero también tiene que ser corta. Otros recursos que emocionalmente amortiguen el impacto. Se le fue. Muchas gracias, doctora. No, gracias. Muchas gracias. Realmente muchas gracias. Estamos terminando y por allí Juan Félix se acaba de conectar. Finalmente, Juan Félix, dinos algo. Chesuria te dejó ahí un par de preguntas. COVID y vacunas, COVID y diagnóstico de laboratorio. Cuéntanos. Son dos aspectos bien interesantes. Voy a tratar de ser breve, rápido, porque la señal se va cada momento. En relación a vacuna, hay una prisa, hay un desespero, hay como una competencia entre países por decir, ya la tengo, y eso no es así. ¿Aló? ¿Me oye? Todo lo que estamos en el área de vacunas, sabemos que eso requiere fases, trabajos de campo, evaluaciones que llevan su tiempo. No se puede adelantar una vacuna en 3 meses, por ejemplo, como andan por allí diciendo. De manera que de vacuna no se puede hablar ahorita. En relación a lo otro era laboratorio. Sí. Con laboratorio también pasa lo siguiente. Fíjense que no hay una prueba que me diga a mí con una efectividad y una sensibilidad, este paciente tiene o no una infección por el COVID-19. ¿En qué estamos? Estamos en que la clínica, como lo hemos hecho toda la vida, la clínica priva sobre el laboratorio. De manera que nosotros tenemos que tener bien evaluado un paciente desde el punto de vista clínico, por antecedentes, una adecuada investigación epidemiológica, contacto y hacer lo que indican las pautas. Detectar el caso, detectar el contacto, aislar, vigilar, tratar y hacer, por supuesto, la cuarentena. De manera que tampoco por laboratorio no hay tanta seguridad en relación a los diagnósticos. Hay mucha prisa y todos los días aparece alguien diciendo, ya lo tengo la prueba que me da 100% sensibilidad, y no es así. De manera que a nosotros que estamos empezando a ver la curva de casos y que esperamos más casos, incluso casos pediátricos,
Creo que debemos ser prudentes, hablarnos entre nosotros, utilizar este tipo de redes de comunicación, llevar una base de datos como la está proponiendo nuestra querida Tatiana, para compartir qué es lo que debemos hacer, porque hay que hacer la experiencia propia. Cuando leemos, Jesús, literatura americana o literatura china o literatura europea, cada quien tiene sus propias pautas, y eso es debido a que si yo me comparo, por ejemplo, con un país desarrollado, Corea del Sur tiene todos los reactivos en la calle, a la orden de quien sea. Nosotros no podemos hacer eso, de manera pues que tenemos que elaborar algo distinto para que el aprovechamiento de lo poco que tenemos sea el ideal. Muy bien, muchas gracias, Juan Félix. Sí, ciertamente, si uno quiere hacer el diagnóstico, tiene que hacer la prueba. No entiendo por qué no se hace en todos los sospechosos y en todos los que están alrededor de un confirmado, se hacen las pruebas necesarias para poder hacer el diagnóstico y controlar las cosas. Pero sí, en el fondo sí sabemos para acá. En línea está Manuel Figuera, el doctor Manuel Figuera. ¿Me estás oyendo, Manuel? Sí. Ok, yo quería que tú hicieras al aire el comentario que me hiciste en el chat, porque ciertamente es una pregunta que tengo aquí que me la hicieron. ¿Qué experiencia existe en el país con el tratamiento a base de tocilizumab? Adelante. Pero empieza por el comentario que hiciste. Bueno, el comentario es que es una droga que se usa en problemas reumatológicos y bloquea, por supuesto, el interleuquina 6 y que eventualmente se supone que puede ser muy, muy efectivo. Desde el punto de vista clínico se están haciendo estudios, sobre todo en Estados Unidos, pero al igual que el Remdesivir, son medicamentos muy costosos. Remdesivir, de hecho, el fabricante limitó su distribución porque ya no tiene suficientes ampollas y solo lo está usando para estudios clínicos controlados. Este tratamiento cuesta la ampolla de 200 miligramos más de $5.000. Y particularmente como país de bajos ingresos, yo antes de pensar en ese medicamento pensaría en tener lo equivalente en su costo en respiradores N95 para garantizar una mejor protección al personal de salud. Preocupa lo que estamos viendo, y Luis Echezuría lo estaba diciendo, que nuestro sistema de salud no está preparado. No está preparado para nada, eso lo sabemos. El Hospital Universitario de Caracas lamentablemente no tiene la terapia intensiva activa y por eso la paciente no pudo llegar ahí. El Pérez de León de Petare lamentablemente tiene camas disponibles, pero no tiene personal que atienda a las personas, porque entendemos que en Venezuela el personal de salud se ha ido a otros países porque lamentablemente desde el punto de vista económico no es rentable y muchos de nuestros valientes médicos están en los otros países luchando contra el COVID y lamentablemente falleciendo contra el COVID. Ya sabemos de 3 personas que han fallecido, lamentablemente una en Ecuador, otra en España y el doctor Abadí que no estaba activo desde el punto de vista, pero estaba retirado, pero lamentablemente falleció en Estados Unidos. Entonces, es lamentable que en nuestro país no tengamos el recurso humano, pero que se ha ido, pero sí tenemos un recurso muy valioso que todavía sigue aquí y que lamentablemente en los planes no está siendo considerado. Y muchos de los que están aquí saben que nosotros no hemos puesto a la orden en las autoridades y de algún modo pareciera que nos están escuchando, pero yo creo que no es suficiente que nos escuchen. Yo creo que hay que involucrar a las personas que saben, hay que involucrar a todos ustedes, a la Universidad Central de Venezuela, a las sociedades científicas, ya sea de pediatría, de medicina interna, de infectología, de salud pública. Todas las sociedades científicas deben estar involucradas en lo que es un problema para todos, como decía Luis Echezuría. Esto no es un problema que tenga colores, que tenga razas, esto afecta absolutamente a todos. Y nosotros sabemos lo que está sucediendo en otros países, ya vimos lo que está sucediendo en España, en Italia, en Ecuador. Ojo, y uno podría decir, bueno, ¿estamos protegidos? Sí y no, porque todos esos países tienen la epidemia desde mucho más tiempo que nosotros. Entonces sabemos que la misma epidemia se replica como un incendio en distintos países y su evolución es semejante. Lo de aplanar la curva es algo que estamos buscando, pero a pesar de que se aplane la curva, siempre va a haber casos y esos casos van a impactar el sistema de salud. Y cuando nosotros tenemos un sistema de salud que una sola paciente lo puede
ser atendida de manera adecuada a nivel hospitalario porque estaba grave y lamentablemente salió negativa y a lo mejor ni siquiera resultó ser un COVID-19. Entonces, eso preocupa porque los mismos centros de salud están viviendo el temor o terror pavoroso de atender pacientes con COVID, entendiendo que no tienen los equipos de protección adecuados. De hecho, nosotros en la Sociedad Venezolana de Infectología hemos promocionado el video que ha hecho muy bien los residentes de infectología de la HUC, pero preocupa que ellos tomando la muestra no tienen ni siquiera los lentes adecuados, que son herméticos, no tienen protectores N95 tomando las muestras. Entonces, sabemos que nuestro personal de salud en Venezuela está haciendo una labor valiosa, pero lamentablemente si ellos se enferman, ¿quién van a atender a las personas? Entonces, el foco principal que debemos tener en Venezuela es proteger a nuestro personal de salud. Y lamentablemente, si no lo protegemos bien, la infección va a llegar a otros ámbitos. La primera enfermera, la primera camarera o la primera persona que se enferme en un centro hospitalario va a llevar la infección a la segunda oleada, que es a las zonas populares. Y eso debemos evitarlo. Muy bien. Muchas gracias, Manuel. Realmente el director general de la Organización Mundial de la Salud dijo, si hay alguien a quien protegerlo es a los médicos, porque luego nos vamos a proteger al resto de las personas. Y a veces que las acciones de buen samaritano, vi por allí un video en donde un grupo de personas muy entusiastas y sensibles ante la situación de desprotección de los médicos del hospital universitario donaron algunas tapabocas y cosas de esas. Bueno, realmente eso es extraordinario, pero por favor, es eso lo correcto, es eso lo que debemos hacer, así es como vamos a estar preparados. Bueno, nada, Miguel, Manuel, tus palabras pudieron ser las mías al finalizar. Y, concha, le tengo por ahí a Johnny Marante. Johnny, ¿ahora sí nos oye? Creo que sí, yo siempre los he escuchado, no sé si ustedes a mí. No, ahorita te estoy oyendo bajito, pero yo voy a darle... Dime, es que Dalmacia nos pasó un mensaje que a mí me parece muy conveniente en estos casos, que es la nutrición del niño, a los niños no amamantados, al preescolar, al propio escolar, en un país como el nuestro, en donde escasean los alimentos. Yo creo que vamos a tener que hacer una sesión de cómo enfocar la alimentación, la nutrición del paciente ante situaciones de desastre. Este es uno de ellos. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, doctor, la verdad que no ha habido mucha diferencia entre el COVID-19 y antes. La situación de emergencia alimentaria la tenemos desde hace mucho tiempo. Y como siempre hemos venido recomendando, lo que hay es con lo poco que se tiene, tratar de mejorar la calidad de lo que se alimenta. Nuestro principal problema, por lo general, son las proteínas. La poca accesibilidad a carne, pollo, pescado, huevo. Y en esos casos siempre hemos sugerido que se vayan por las leguminosas, todo lo que sean granos, que tienen cierto aporte de proteína y podría ayudarlos a la parte nutricional. Sin embargo, yo quisiera hacer una intervención que me han preguntado mucho con respecto a los alimentos crudos, todo lo que es queso, jamón, frutas y vegetales, y está el problema del COVID-19. Que si se pueden comer, que si no se pueden comer y el temor que causa en la población. Les puedo decir que hasta el momento no hay ninguna información de casos de transmisión a través de la ingesta de alimentos del COVID-19. Sin embargo, los alimentos pueden contaminarse por una mala higiene en la manipulación de alimentos, sea de estornudo, toser, etcétera, por descuido y caen en ellos. Por lo tanto, es importantísimo extremar las medidas de prevención con respecto a los alimentos crudos. Tanto las personas que están en la parte de la distribución y manipulación de alimentos, en el expendio de alimentos, como en nuestras casas. En el expendio de alimentos es importante que las personas que venden alimentos, manipulan alimentos, se laven la mano cada 20 minutos, dependiendo del tipo de trabajo, después de tocar celulares, puntos de venta, computadoras, objetos, etcétera, o después de ir al baño. Deben utilizar tapabocas limpios para evitar la dispersión de la saliva, guantes que solo deben ser usados cuando se manipulan los alimentos,
limpieza profunda de las superficies y utensilios antes y después de la jornada laboral. Los que presenten síntomas de gripe deben quedarse en su casa, no hablar al cocinar y servir alimentos. Y en la casa, por supuesto, todos compramos en supermercados, mercados populares, los gochos o delivery, y también hay que cumplir medidas de desinfección, como son lavar las manos bien antes, durante y después de la manipulación de alimentos, y siempre cuando se tose o se estornuda, limpiar y desinfectar las superficies y los utensilios de cocina antes y después de las faenas, separar los alimentos crudos de los cocinados, desinfectar las frutas y verduras que se vayan a comer crudas sin pelarlas, por lo que se recomienda sumergirlas en agua con vinagre durante 5 minutos, una cucharadita de vinagre por cada 3 litros de agua. Evitar tomar con las manos aquellos ingredientes de uso común, como son la sal o las especies. Si se presentan síntomas, recomendar no cocinar a esa persona. Cocinar los alimentos hasta que llegue a una temperatura más de 65 grados centígrados. No compartir los platos, cubiertos ni vasos con otras personas. Lavar los platos y vasos, preferiblemente con agua caliente, y sustituir los paños de cocina por papel. Entonces, sí se puede comer todos los alimentos crudos, pero siempre cumpliendo las medidas de higiene en la manipulación. Es algo que me han preguntado mucho. Muy bien, muchísimas gracias. También lo tengo aquí dentro de las preguntas. Resumiste muchas de las que tengo aquí. Muchas gracias, Johnny. Y bueno, nada, yo creo que vamos a dar por finalizado esta sesión. Agradecer a todos los que han trabajado para concretar esta transmisión, así como a todos los panelistas de hoy, a los que se pudieron conectar y a los que no se pudieron conectar. Y los que no se pudieron conectar, vamos a tener la grabación que se la vamos a poner en YouTube. Igualmente, yo quiero agradecer el espacio que nos brindaron nuestros tradicionales profesores Elizabeth Montoya, Jacqueline Bambini, María Esperanza Velázquez, Belén Artaega, Johnny Marante, Dalmacia Noguera, Juan Félix García, Yanni Planché y Gabriel Zambrano, que son los que tradicionalmente forman los expertos de estas sesiones. Finalmente, señalar que este programa es posible gracias a un convenio que tiene la Universidad de Nuevo México, Albuquerque, Estados Unidos, con la Universidad Central de Venezuela y el grupo de trabajo SOS Telemedicina para Venezuela, que está bajo la dirección del profesor Héctor Arrechedera, y quien me gustaría que, si está en línea, cederle la palabra para despedir esta transmisión. Adelante, Héctor. Pues ya casi, no, buenos días. Me dice que estoy escuchando esto casi 2 horas de transmisión. Tenemos todavía 100 participantes en línea. Yo creo que esto muestra un poco el interés de todo el personal de salud por conocer cuál es la situación de cada uno de los que estamos hablando. Si bien es cierto, la situación que estamos observando en Venezuela no es la de los países que están afrontando esto más difícilmente. También es cierto que el sistema de salud de nosotros está muy golpeado, y lo que hemos estado viendo, yo he estado recorriendo algunos centros repartiendo una iniciativa que han hecho unos venezolanos de reciclaje de plástico para hacer unas máscaras protectoras, buscando cualquiera de las formas como uno puede aportar en esta realidad. Obviamente la primera que tenemos que hacer es el confinamiento, pero aquellos que tenemos que algunas otras actividades, creo que nada va a ser suficiente para Venezuela. Quiero agradecerle inmensamente a todos los que han estado aportando, a todo el grupo de la universidad, a los profesores, y quiero informarles que muy pronto, ojalá la próxima semana, vamos a tener una nueva solución desde la Universidad Central de Venezuela, y va a ser un llamado, un call center donde voluntarios y otros egresados nuestros, otros médicos, van a estar dando respuesta acertada y conductas terapéuticas a través de un número telefónico que se va a conocer. Esta iniciativa se va a llamar Llamada SOS, desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, seguimos trabajando con estas soluciones tecnológicas que nos permiten llegar a muchísima gente en un solo tiempo. Gracias a todos los que estuvieron escuchando. Y les pedimos que nos disculpen por todas las dificultades
que estamos teniendo con conectividad, con los sonidos, con todo esto, pero quiero que entiendan que todo el equipo encabezado por el profesor Luis Fernández y lo mismo que el doctor Jesús Velázquez hacen sus mejores esfuerzos para que esto llegue, digamos, de buena manera. Y por eso les pedimos disculpas, los teléfonos abiertos, los micrófonos, los niños mostrándose, otros mostrando las piernas, en todo caso, bueno, aquí estamos y aquí seguiremos como la Universidad Central de Venezuela, como la casa que vence las sombras y aportando un grano de arena, y ojalá que las autoridades de salud también estén escuchando esta comunicación para que lleven la voz necesaria del conocimiento, para que los que están tomando las decisiones en salud entiendan que esto es un problema de todos. Muchísimas gracias. Bien, de esta manera finalizamos la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos los participantes, muchísimas gracias a los profesores, inmensas gracias al profesor Luis Fernández y Jesús González, dos ingenieros que son los que coordinan toda esta transmisión. Y a todos ustedes un aplauso. Gracias.